En el programa de noticias de ayer, se revelaron un total de 50 casos de corrupción que han sido encubiertos tanto por el gobierno federal como por sus instituciones, incluyendo al propio presidente. Hoy, es importante destacar no solo la impunidad de la élite gobernante, la corte y el séquito presidencial, convertidos en una verdadera pandilla de delincuentes, sino que también es necesario recordar que ninguno de los casos de corrupción denunciados por López Obrador resultaron ser verídicos. No hace falta ser un experto para darse cuenta, por ejemplo, de la contundencia de las pruebas que señalan que toda la prole, la corte y el séquito de López Obrador conforman una auténtica mafia estatal, que incluye a sus hermanos, hijos, tíos y primos. Esta mafia también cuenta con la participación de colaboradores y secretarios de Estado, incluyendo a los principales propagandistas de López, sin olvidar a los empresarios aliados y a los medios comprados. La evidencia más reciente de esta red corrupta es el escándalo en el que se vincula a otro de los hijos del presidente con negocios turbios. Sin embargo, a pesar de la contundencia de las pruebas y de las fechorías cometidas por el círculo cercano de AMLO, en el Palacio Nacional todo es simulación, impunidad y cinismo. Nadie en el gobierno parece hacer algo al respecto, a ninguna de las instituciones del Estado parece importarle el desfalco, el saqueo de dinero público y la corrupción, lo cual lleva a un inaceptable cinismo tanto oficial como presidencial, pero lo más curioso es que, por otro lado, nadie ha logrado probar ninguno de los supuestos actos de corrupción en obras emblemáticas del pasado, como el aeropuerto de Texcoco. Mientras tanto, la venganza inconstitucional de Obrador es evidente en casos como el de Rosario Robles. ¿Recuerdan cuando López canceló el nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, supuestamente por corrupción? Ahora, la corrupción de escándalo se encuentra en el aeropuerto de Santa Lucía, en el Tren Maya y en la refinería de Dos Bocas. Peor aún, las únicas pruebas de corrupción en el NAIM son los negocios ilícitos de los hijos de AMLO en el saqueo de los restos del aeropuerto de Texcoco, como el robo de equipos, materiales y hasta el acero. Al mismo tiempo, un tribunal no encontró ni una sola evidencia de corrupción en el caso de la señora Robles. ¿Recuerdan cuando López desapareció una treintena de fideicomisos, supuestamente por corrupción? Hasta ahora, no se ha probado nada al respecto y, en cambio, el Instituto Nacional Electoral demostró que AMLO se apropió del dinero del fideicomiso para el terremoto de 2017. ¿Recuerdan cuando López prometió llevar a prisión a los expresidentes como Peña Nieto, Fox y Calderón? Hasta el momento, no se ha llevado a cabo ninguna investigación contra ningún expresidente, mientras que las denuncias y evidencias de corrupción por parte de los hermanos del presidente, sus hijos y colaboradores, se acumulan. ¿Recuerdan cuando AMLO decidió vivir en el Palacio Nacional, argumentando que los pinos eran un lujo? El verdadero lujo se encuentra en el palacio, donde el presidente vive rodeado de un séquito de 160 asistentes, ujieres, cocineros, choferes y guardaespaldas, mientras que sus hijos llevan una vida de ricos, viajan en aviones privados, viven en mansiones dignas del neoliberalismo más extremo y estudian en las mejores escuelas privadas del mundo. Pero eso no es todo. Nadie ha investigado los actos corruptos de Manuel Bartlett y sus 40 casas, nadie ha investigado las propiedades de Alejandro Hertz Manero en Estados Unidos, las casas de Olga Sánchez Cordero ni los negocios oscuros de gran parte del gabinete y algunos empresarios amigos de AMLO. Tampoco se ha investigado el perdón fiscal otorgado a los propagandistas del presidente, como Epigmenio Ibarra, ni la cantidad millonaria de dinero entregada anualmente a los medios de comunicación preferidos por AMLO. Como La Jornada, que no es más que una versión del diario oficial, pero aún más preocupante, nadie ha investigado al propio presidente, quien ha saqueado el dinero público desde sus días como líder opositor y luego como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Tampoco se ha investigado la red de recolectores de dinero proveniente del crimen organizado, red creada por López para la construcción de Morena en todo el país. En resumen, a pesar de las montañas de evidencias y pruebas de corrupción dentro del entorno de López Obrador, ninguna institución del Estado mexicano ha llevado a cabo ninguna investigación. Bajo el liderazgo de López, México se ha convertido en el campeón de la impunidad, una dictadura en manos de una pandilla de ladrones. ¿Aún tienen alguna duda?